Deja de plastificarme. Con Nicolás Olea. ¿no? Cuando lees que la Unión Europea dice que en el año 60, cerca de cuando yo nací, no había plástico, en el año 2030 hay 450 millones de toneladas de producción anual y las previsiones para el 2050 son 1.800 millones de toneladas de plástico. Alguien tendrá que decir, basta, deja de plastificarme la vida porque son derivados del petróleo. Tú lo sabes, Juan Manuel, hemos pasado a la sustitución de todo lo que hay en el medio ambiente, ahí en tu casa, en mi casa, que el suelo era de terrazo, los muebles de madera, las cortinas de lino viejo, las paredes alicatadas, a que el suelo sea de PVC imitación madera, rico en eftalatos, los muebles imitación madera de melamina, las cortinas imitación lino de poliéster y las paredes de una resina epoxi. Todo tan bonito y tan colorido como nos dicen en los de la guardería, ¿no? Es que es tan bonito y tiene tantos colores. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Nicolás Olea, que si tengo que leer el currículum, nos podemos pasar ahora el resto del podcast leyendo cosas que Perdiendo tú tiempo. eres. ¿Tú cómo te definirías? Pues ahora ya que estoy jubilado, soy profesor emérito, catedrático emérito en la universidad, pongo siempre médico, coma, profesor emérito, Universidad de Granada. He quitado lo de radiología y medicina física para que la gente no se asuste y diga, este que va a hablar ahora, si está en los compuestos químicos porque está formado en la radiología. Y entonces pongo siempre médico, profesor emérito. Porque tú eres eso, catedrático de radiología y medicina física, pero Así ¿cómo es. terminas siendo una autoridad, yo Pues diría que tú que nacional, y es conoces, posible que mundial en tóxicos ambientales y en disruptores hormonales? pues tú lo sabes bien lo que es la universidad, ¿no? El departamento en el que entré en el año 77 era Radiología y Medicina Física, que llevaba radioterapia, oncología, medicina nuclear, radiodiagnóstico y rehabilitación. Y todo lo que no era química. Acuérdate esto de la farmacología, ¿no? La química se la llevó la farmacología y la física era todo lo demás. Y hice mi tesis en cáncer de tiroides. Después me fui a Bélgica unos años y estuve trabajando en cáncer de mama. Después fui a Estados Unidos a trabajar en cáncer de próstata, siempre cáncer y hormonas, y ahí es donde ocurrió pues la conversión de San Pablo, ¿no? Llevaba todas mis muestras de suero en tubos de plástico, año 87-88, para probar unos ensayos de actividad hormonal, y resulta que todas las muestras de todos los pacientes, más de 400, eran altamente estrogénicas. Y decíamos, no, pero si estos son enfermos de cáncer de próstata, aquí falla algo. Y hasta que después de 6 meses, cuando ya estaban a punto de echarme, pues descubrimos que los tubos donde llevaba las muestras, que eran tubos de plástico de Corning, de poliestireno modificado, eran estrogénicos porque la modificación para evitar el amarillamiento era añadirle un compuesto que descubrimos entonces que era nonilfenol y que era estrogénico. Y a partir de ahí nos unimos a un club de investigadores que pensaban que había gato encerrado. Y el gato encerrado era que muchos compuestos componentes de los plásticos eran hormonalmente activos, ¿no? Justo a la vez que nosotros descubrimos esto, Feldman en San Francisco descubrió que las botellas de policarbonato, donde preparaba el técnico todas las mañanas la comida para las levaduras, aportaba una enorme estrogenicidad. Él convencido, imagínate, que hizo 3 publicaciones sobre levaduras y estrógenos. Y en un momento determinado tuvo que reconocer que los estrógenos no eran de las levaduras, era del agua. Y descubrió que el bisfenol A se liberaba de las botellas de policarbonato cuando se calientan, ¿no? Fíjate tú la historia. Bueno, y a partir de entonces, pues fue descubrir el mundo de las hormonas en el medio ambiente. Entonces lo llamábamos senoestrógenos ambientales. Tú eres una autoridad, has dirigido más de 50 tesis doctorales, he visto que tienes casi 500 publicaciones y sin embargo saltas un poco a la fama
desde que está YouTube. O sea, de repente las redes te han convertido en una persona que está en todos los sitios y que tu mensaje está calando muchísimo más que todo el trabajo académico que llevas haciendo. Llevas muchos años detrás de esto, contando cosas sobre los estrógenos, sobre la toxicidad de muchos plásticos. Y sin embargo, ahora es cuando realmente tienes un peso que está llegando a muchísima gente y que tus libros se están leyendo, yo creo que como nunca. Yo creo que es un poco intencionado, ¿no? Es cierto que el medio ha sido los medios, ¿no? YouTube y la forma de nueva de comunicarse. Pero hace años decidimos en un momento, quizá para el 2015 o así, que había que empezar a comunicar esto, que era muy cansino seguir publicando en inglés papers y presentando tesis que nadie leía y que parecía que a nadie le importaban, ¿no? Y en un momento determinado dijimos, habrá que poner en castellano lo que estamos diciendo en inglés, ¿no? Y ese fue el compromiso. Y es cierto que empezamos con un lenguaje más sencillo para que fuera más entendible, para que el mensaje llegara, pero como bien dices, son las redes, ¿no? Primero en Facebook y después en Instagram, acabaremos, digo yo, en TikTok Sí, o sí. alguna cosa así, digo, acabaremos mal. Pero la idea es que llegue a la gente y sobre todo a los ciudadanos, tú lo sabes, ¿no? Que digan basta, que digan, tío, no sigas con la misma historia siempre, de que no es posible. Claro que es posible cambiar, pero tienes que tener la voluntad política de hacerlo, ¿no? ¿Tú eres optimista? No, Ah, absolutamente porque nada. yo después de leer tu libro digo, madre mía, y cuando hablo con compañeros y con gente que me rodea, hablo de estas cosas, me dicen, pues que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y pues, hombre, pues que de este planeta no nos podemos ir, pero a lo mejor sí que podemos hacer cosas, ¿no? Absolutamente, y sobre todo parar esto, ¿no? Cuando lees que la Unión Europea dice que en el año 60, cerca de cuando yo nací, no había plástico. En el año 2030 hay 450 millones de toneladas de producción anual y las previsiones para el 2050 son 1.800 millones de toneladas de plástico. Alguien tendrá que decir, basta, deja de plastificarme la vida porque son derivados del petróleo. Tú lo sabes, Juan Manuel, hemos pasado a la sustitución de todo lo que hay en el medio ambiente, ahí en tu casa, en mi casa, que el suelo era de terrazo, los muebles de madera, las cortinas de lino viejo, las paredes alicatadas, a que el suelo sea de PVC imitación madera, rico en eftalatos, los muebles imitación madera de melamina, las cortinas imitación lino de poliéster y las paredes de una resina epoxi. Todo tan bonito y tan colorido como nos dicen en los de la guardería, ¿no? Es que es tan bonito y tiene tantos colores. Diciendo, pero no te das cuenta. Sí, Ya no solo las casas, también las personas empezamos a ser un poco plásticas, ¿no? Tenemos un montón de prótesis y ya la realidad ya parece que la imitación gana al original. bendito sea lo de las prótesis, porque por lo menos un pedazo, un buen taco de cadera o una válvula cardíaca. Pero lo malo es los microplásticos y los nanoplásticos. Empezó en el 2021, acuérdate, placenta, después pasó a hígado, pulmón, placas de ateroma, leche materna, testículo, la penúltima fue corazón y la última es tejido óseo. Y entonces aparecen ahí la descriptiva de pedacitos de polipropileno de tamaño nanopartícula en el ADN, como decía otro día Ricardo Marco, un investigador español, diciendo, pero ¿eso qué hace ahí? ¿Qué, cuándo? A ver, José Manuel, ¿qué generación antes ha tenido polipropileno en el ADN? Y cuando dicen esto es bueno o malo, pues tienes que decir, esto no, ni siquiera tenemos experiencia previa. Sabíamos de otras cosas, pero no de un polímero sintético derivado del petróleo fragmentado que ha invadido tu economía. Y lo peor de todo, Juan Manuel, y eso que no se me olvide decirlo, es que intentan pensar que es un polímero algo inerte, un pedacito. Digo, no, esto no es como la arena de la playa. Esto no es sílice o un carbonato. Esto es un polímero de carbono con su estructura molecular, muchas veces disruptor endocrino, como si tiene bisfenol A, y con unos aditivos químicos que muchas veces, como los estalatos en el PVC, son claramente disruptores endocrinos. Es decir, no me vengas a simplificar diciendo que esto el único problema es la partícula y su composición química.
Bueno, tú habías sacado un libro anteriormente, pero el último que has sacado, que es este, 80 recomendaciones para evitar los tóxicos, donde nos das consejos muy puntuales para mejorar. El libro es una gozada. Yo la verdad es que creo que va a ser un regalo que voy a hacer en Navidades a conocidos y tengo gente a mi alrededor muy joven, que algunas que se están a punto de embarazar, otras que acaban de tener críos. Creo que es súper importante leer estas cosas. Pero tú ya el libro, aparte de hacer una dedicatoria, entiendo que a tu familia, pero ya nace el libro con una cita de Henry David Thoreau que dice: en apariencia somos ricos, pero en realidad pertenecemos a una clase terriblemente empobrecida, que ha acumulado basura y no sabe cómo hacer uso o deshacerse de ella, y ha construido prisiones de plata y oro. Estamos hablando de un señor que hizo esto en 1854. Y creo que es todo una declaración de intenciones, que has elegido este autor también porque es el primer conceptualizador de las prácticas de desobediencia civil. Así Y es. es un hombre bueno, tiene otras frases, ¿no? Que bajo un gobierno que encarcela injustamente a cualquiera, el lugar de un hombre honrado es la cárcel. Es otra de sus citas. O sea, ya nace el libro con una cierta intencionalidad, por lo menos en la elección de la figura que abre el libro. Así es. Yo recuerdo, yo tuve la ocasión, te digo, Juan Manuel, placentera de vivir 3 años en Nueva Inglaterra, ¿de acuerdo? Y conocer lo que habla tanto solo del Indian Summer, ¿sabes? El otoño en el noroeste norteamericano, con esas extensiones y esos paisajes, y donde él tantas veces pasea y medita, ¿no? Y siempre ha sido para nosotros una referencia, porque cuando vas por allí diciendo, esto no, pues esto es la base de la vida, ¿no? Alguien tendrá que recuperar esto otra vez. Pero, Tú pero sabes. alguien hace un siglo ya estaba diciéndonos que estamos acumulando demasiada basura a nuestro alrededor. Así es, y en todos los sentidos, ¿no? No solamente la basura del plástico que no sabemos cómo reciclar, sino también de acumular cosas, ¿no? Ese afán de tener cosas que son inútiles, ¿no? Bueno, todo el mensaje, y tú lo has dicho, va muy en contra de la postura actual de la sociedad, ¿no? Consumista. Yo nada más que el propio hecho de que nos hayan quitado el nombre de ciudadanos y nos llamen consumidores, digo, tío, que somos ciudadanos. ¿Te imaginas que en Roma yo hubieran dicho: queridos consumidores? No sé si lo habrían soportado los esclavos, pero bueno, es que es una visión tan particular. Cada vez hay que crecer más, hay que consumir más, y lo del plástico es uno de los mayores ejemplos, ¿no? ¿Es posible que esta esperanza de vida de la que todos presupimos que va aumentando cada año, en un momento haga una implosión y rodeados de basura tóxica, llegue un momento que el ser humano no pueda, o sea, que se vean más cánceres como se están viendo en población infantil, que esa esperanza de vida, esa longevidad, al final sea una lucha a base de medicamentos para mantener una pobre salud porque estamos absolutamente intoxicados desde antes de nacer? Pues probablemente ese sea el destino, ¿no? No se puede uno adivinar porque pueden pasar tantas cosas y sobre todo en estos momentos tan imprevisibles, hacer previsiones de futuro, pero está claro, y con lo que has dicho, clarísimo, es que en los trabajos estos últimos epidemiológicos en The Lancet, en la revisión de cáncer en Estados Unidos, 1920-1990, no solamente hay cáncer porque seamos más mayores, yo soy el más proclive a tener cáncer por mi edad, es que los cánceres más habituales, mama, se están presentando de forma llamativa, y tú lo sabes como especialista, más temprano. Es decir, ahora los oncólogos se extrañan de tener una mujer con 34 años y un cáncer de mama inflamatorio y metastásico, cuando eso era extrañísimo, o por debajo de los 30 años. Cuando yo acabé la carrera, y tú lo sabes, cáncer de mama era una señora mayor de 70 años que tenía una papa en el Sí. pecho, que no se lo había enseñado a nadie, no fueran a decirle que aquello era malo. Y a todas vistas era claramente malo, pero se había presentado como al final de su vida. Pero el adelanto en los diagnósticos, tú lo has visto, ¿no? Sí, Y estamos viendo, yo ahora, la mama es que es tan abundante, pero estamos viendo mucho diagnóstico de cáncer de endometrio precoz en edades muy jovencitas, que es la típico de endometrio señoras. también, ¿no? Endometrio, estamos viendo en chavalas de 30, 30 y tantos, que dices, bueno, esto era típico de los 60 y muchos, y en mujeres obesas, con otros factores de riesgo, pero esto tan jóvenes es un poco sorprendente. Pues Juan Manuel, tienes que conocer nuestro paper que hicimos gracias a la colaboración con un grupo, nuestra publicación, con un grupo catalán, en donde aprovechamos su cohorte que tenían establecida y estudiamos
el efecto combinado de los contaminantes extraídos de sangre de enfermas con cáncer endometrial y sus controles apareados. Y nos volvió a salir lo que años antes habíamos visto para cáncer de mama o para Cristorquidi pospadia, que no pueden localizar en el sangre circulante el gran compuesto químico único y responsable del efecto, sino que es el efecto combinado de todos ellos. Entonces, esos buenos tiempos, como Manuel, de el plomo y el saturnismo, o el mercurio y el azoguismo, de un compuesto químico y una enfermedad, pues parece que se han acabado. Ahora es todos ellos en bajas concentraciones que le dan a la administración una enorme tranquilidad, porque las concentraciones son bajas, pero con una acción combinada. Y como decimos ahora, ni siquiera combinada como un cóctel, sino además de forma paulatina, ¿no? En todo el proceso que tú conoces bien, que lleva desde la iniciación hasta la progresión de la enfermedad como cáncer clínico. Y eso es muy complicado. Y eso parecería que está justificando exposiciones muy tempranas, ¿no? Y claro, tú hablas también, aparte de ese efecto, dices que es intermitente, a veces son unos fármacos o unas moléculas y después vienen otras y luego otras, pero también Así hablas es. del efecto cóctel, ¿no? De esa acumulación de sustancias que están por debajo de los límites legales, pero que si sumamos todos, pues al final nos estamos provocando un daño celular que no estaba contemplado en cada uno de los elementos por sí solo. Así es, y además que tienen establecidos unos niveles para el residuo ambiental o el residuo en alimentos o el residuo en lo que comemos, a lo que nos exponemos, que aparentemente es muy bajo, pero que la toxicología reguladora está hecha para compuestos individuales. Dices, pero eso no responde a la realidad. La realidad actual son múltiples compuestos. Fíjate qué interesante que gracias a la administración y a la financiación de los proyectos en biomonitorización, que tú conoces bien, Human Biomonitoring, ¿no? Que hemos conseguido pues abrir ese tarro de la esencia, ¿no? Nos dieron 47 millones de euros de tus impuestos para que en Europa se hiciera Human Biomonitoring for You. ¿De acuerdo? 13.000 europeos, norte, sur, este y oeste, todas las edades, ambos géneros, a medir lo que tienen en sangre y lo que tienen en orina. Y la gran conclusión en el web de la Unión Europea, con financiación pública, es los europeos están expuestos a alarmantemente altas concentraciones de compuestos químicos. Y además es un enorme cóctel. Curiosamente, cada país tiene su huella digital, dependiendo de cuál es la actividad mayoritaria, si es industrial, si es forestal o si es como en España agrícola, ¿no? Pues si tú presentas al final el cóctel de pesticidas en la orina de los niños de 10 años en España, pues dice, esto no debería de haber ocurrido nunca, ¿no? Comentábamos el otro día cuando charlábamos por teléfono que yo hablo con alumnos doy clases para quinto de medicina y no saben lo que son los disruptores hormonales. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la película todavía tengamos que explicar? Yo entiendo que la gente de la calle a lo mejor no lo sabe, pero ¿qué son los disruptores hormonales? ¿De Sí, qué estamos así es. hablando? Así es, estamos hablando claramente de sustancias químicas que una vez dentro del organismo modifican las hormonas, alteran las hormonas, no se clasifican ni carcinogénicos, mutagénicos, reprotóxicos, que es el CMR, el cajón de los malotes, ¿no? Que si estás clasificado ahí, eres maldito y te aplican el convenio de Estocolmo y cae todo el peso de la toxicología sobre ti, sino que son compuestos que simplemente interfieren con las hormonas, con su síntesis, con su transporte en sangre, con el receptor hormonal, y unas veces aumentando el efecto, otras veces bloqueando el efecto hormonal, u otras veces, y eso a ti te interesa mucho como ginecólogo, actuando en el momento inoportuno. ¿De acuerdo? Dices que ni siquiera es alta la concentración, pero es inoportuna. Fíjate que en la hipótesis que manejamos en calidad seminal, que seguimos la escuela de Niels Kakebeck en Copenhague, la exposición temprana que ocurre en los 40 días post-fecundación, que la mujer todavía no sabe que está preñada porque se ha tenido la primera falta y a ver si es verdad o no, la exposición estrogénica pues condiciona el síndrome de disgenesia testicular, que es mala calidad seminal, criptorquidia hipospadia o cáncer de testículo. Y dices, tío, que ese riesgo esté definido en el vientre de mi madre, es que es espeluznante, ¿no? Y en un periodo tan corto.
Pues que ahí está la organogénesis de Sertoli y de Leidy, los especialistas lo saben, pero entonces significa que ni siquiera tienen que actuar a grandes concentraciones, Claro, pero sino en estamos el... hablando de productos, no son una cosa súper venenosa que está guardada en un armario con dos llaves y que pone corrosivo, inflamable, Nada, veneno, no es salfumán, no es lo que usamos para desatascar el baño. Estamos hablando de productos cotidianos que ingerimos, que nos untamos, que nos ponemos encima. Son productos de uso cotidiano sin los que no podríamos vivir. así es, y con estructuras químicas muy sencillas, muy conocidos. Los más perversos de todos ya se sacaron del mercado. Acuérdate que los primeros disruptores endocrinos eran el DDT, los hexaclorobencenos, el lindano, pesticidas que eran organoclorados y que pasaron al convenio de Estocolmo al grupo de los persistentes, ¿no? Y eso hay que eliminarlo y sacarlos del mercado. Pero los nuevos, los que están vinculados al plástico, como tú has dicho muy bien, a los cosméticos, son moléculas muy sencillas. El bisfenol A, que tanto hemos publicado y hablado, son dos fenoles unidos por un carbono. Aquello no asusta a nadie, a nadie en el sentido de que no tiene cloro, no tiene bromo, no tiene ningún halógeno, no tiene, por no tener, es a quien le guste la química, ni un doble enlace. Pero fíjate qué curioso, cuando se estructura, queda muy parecido a la estructura de, te lo voy a decir aunque a la gente no le guste, del ciclopentano perhidrofenantreno, es decir, del colesterol, es decir, de las hormonas, hormonas estrogénicas y Sexuales, testosterona, sí. sexuales, y encaja como un guante en el receptor estrogénico. Su primo hermano, el dietiletilvestrol, que vosotros, los Sí. ginecólogos, le disteis a millones de mujeres por amenaza de aborto, es equipotente con respecto al estradiol. Este es 1000 veces más pobre y menos potente, pero es tan frecuente su exposición que al final ya no es cuestión solo de potencia, sino de probabilidad humana de exposición, ¿no? Está en los biberones, está en los recubrimientos interiores de las latas de conserva, está en los empastes dentales y los selladores que tú y yo hemos hablado. Es decir, ese bisfenol A es el monómero del polímero policarbonato, uno de los más resistentes y más populares, o de las resinas epoxi. Cuando has ido a comprar a la ferretería tus dos botes de pegamento, el pegamento de dos botes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Uno es bisfenol A y el otro es el catalizador. Es decir, si alguien del público quiere conocer el bisfenol A, que vaya a la ferretería y se compra por 10 euros 20 gramos puros. Y si quiere mucha menos dosis, que coja una botella de agua de la máquina, ¿no? No, absolutamente. Si quieres verlo, no tiene que gastarse el dinero, sino que simplemente vaya a una máquina de expendedora de agua de botellas de 4 galones, la botella azul típica que ha estado puesta en todos los ministerios, en todas las oficinas durante años, que es policarbonato. Nosotros lo llamamos, ¿sabes? El biberón de los adultos. Se prohibió el bisfenol A porque hacía los biberones de los niños el 30 de junio del 2011 y se mantuvieron las botellas grandes. Y tuvimos que ir a Bruselas a decir, pero hombre, ¿no ves que hay adultos que tienen niños dentro? Y dijo el legislador, ¿cómo es eso? Digo, sí, se llaman mujeres embarazadas. Ah, para que veas tú hasta dónde puede llegar un legislador en su estupidez, ¿no? Que no considere que si el bisfenol A por vía oral es malo para un niño lactante, no lo va a ser para una mujer embarazada con un embrión y un feto susceptible. Saca ya esos biberones y esos bidones del público, ¿no? Pues está jugando con fuego, ¿no? Lo que pasa que esto es el juego del gato y el ratón. Te sacan el bisfenol A y te meten el bisfenol F o el S. Y cuando que sepamos que son malos, pues ya llevarán otras cosas. Absolutamente. Y en un capítulo del libro, ¿sabes? Esto se llama, tiene un nombre en inglés. Regrettable Substitution. Las sustituciones lamentables, lo llama Europa. Y las sustituciones lamentables son enormes tomaduras de pelo. Te prohíben uno, pero tienes el primo hermano que no está legislado. Fíjate qué curioso que en el nuevo reglamento de juguetes, que está a punto de salir antes de Navidad y que bien, ya ha pasado el Consejo de Europa y la Comisión Europea, y viene a los países directamente, no tiene que pasar por el Parlamento, viene para aplicarse, no se habla de bisfenol A, se dicen los bisfenoles.
Por primera vez, tío, por fin te has enterado que tienes que prohibir los bisfenoles porque el F que tú decías o el S es lo mismo que la A. Si la variación molecular es mínima y el efecto tóxico es muy similar. Pues no sé por dónde empezar, porque en realidad, Ah, no claro, hemos tú empezado. ves estos 80 recomendaciones y dices, mira, no sé, porque cualquier cosa que hagas, dices, ¿con qué lo sustituyo? Empezamos por el agua, que tú dices, hay que beber agua del grifo, no A agua ver, embotellada. Y cuando tú estás, embotellamos algo, tiene que ser en cristal. tú estás en Euskal Herria, ¿de Sí, acuerdo? Pues sí. el agua es buenísima. Yo estoy en Granada, el agua es magnífica. Viene de Sierra Nevada. Se ha gastado el municipio el dineral en que haya agua potable gratis o casi gratis para todos los ciudadanos. ¿Sabéis cuánto vale el agua en el País Vasco, en Andalucía? 1,80 € 1.000 litros. Y te lo ponen en tu casa en un aparato que se llama grifo, que lo abre y sale. Es decir, Porque una cosa que tú, cuando hablas del agua, dices que tú no le das importancia al tema de la fluorización. bueno, la fluorización es poco frecuente, no es mucho más, En el más País popular en el Vasco, país. en el País Sí, Vasco tenemos el agua fluorada sí. y no nos han preguntado a ver si la queríamos así. Sí es verdad que puede disminuir el número de caries dentales, pero la literatura acerca de la fluorización de las aguas, pues hay controversia, no está muy claro Así es. si no llegamos a unos niveles de neurotoxicidad en niños y además añadimos en las pastas de dientes más flúor, con lo cual no está muy claro. Pero vamos, ¿tú te parece que como sería una cosa menor con respecto a todas las demás cosas que pueden llevar las aguas No lo sé, embotelladas? no lo sé, Juan No Manuel, lo no lo sé. sabes. Fundamentalmente pienso que si hay un problema con el agua y se ha elegido, como tú decías, un sistema imperfecto de control bacteriano y crees y no confías en él, exige que se cambie. Es decir, hay ozonización, ¿vale? Con el precio que tiene el agua, que 1.000 litros valgan 2 euros, podemos admitir que pase a 4 euros y que me haga el tratamiento apropiado. Cuando me dice, es que el agua en Barcelona o el agua en la costa o el agua en Almería son aguas malas, digo, pues vete al ayuntamiento y le dice al señor alcalde, mire usted, este año no vamos a sacar las vírgenes a la calle, ni vamos a hacer vaquillas, ni ni corridas de toros. Y nos vamos a gastar ese dinerillo, que es mucho, en que el agua sea potable y de calidad. Fíjate si es interesante, Juan Manuel, que hay una ley de agua del año 2023 con un documento que se llama el desarrollo de la ley de agua y el reglamento impresionante, impresionante, donde dice que cualquier ciudadano de Europa, este el de España, tiene derecho a conocer la presencia de los pesticidas en su agua, de los trialometanos, de los perfluorados, de la radiactividad, conocerlo y exigir que se repare o que se solucione si es que alguno de los parámetros no es el adecuado. Digo, hombre, si tenemos la ley y tenemos la posibilidad económica, vamos a ponerlo como una de nuestras prioridades. Lo que no podemos hacer, y eso es claro, es decir que la alternativa es agua de grifo filtrada en botella, a 2 € el litro. Eso es una tomadura de pelo como de aquí a Lima. Tío, ¿cómo me va a vender agua municipal filtrada a 2 € el litro en una botella de plástico llena de antimonio y de microplásticos? Que termina en la leche materna y termina en un montón de órganos, ese antimonio. Por supuesto, y además cuando ves la lista de microplásticos, ten esa precaución. Como están todas las publicaciones disponibles, ves y el campeón es el PET. En el pulmón no, en el pulmón no. En el pulmón el campeón del microplástico es el poliestireno. ¿De acuerdo? Perdón, el polipropileno, el polipropileno. En sí. Dice, ¿por qué sea el polipropileno? Tío, porque las mascarillas eran de polipropileno. Las Que mascarillas. esta es una cosa, claro, cuando mencionas también en el libro, que nos vayamos un poco de aquí para allá, pero el tema de las mascarillas y el polipropileno en el pulmón. El polipropileno también son las mallas que colocamos nosotros los ginecólogos para la incontinencia, las mallas que se ponen para corregir las hernias, estas inguinales, pues para que haya menos debilidad luego en la cicatriz y se produzca una fibrosis. Usamos esas mallas de polipropileno. Unas mallas que metemos una cantidad de plástico en el cuerpo que puede ser importante, pero que en realidad no pensamos que eso vaya a deshacerse. Pero claro, tú hablas de un polipropileno que nos estamos metiendo a través de la ingesta, que viene con el agua, con la cafetera, con esos termos que nos compramos y que nos dan en algunos sitios para poner el agua. Entonces, ese polipropileno que se comporta
en las mascarillas que dices que nos han llegado. Claro, cuando nosotros hemos estado en quirófano días y días y días y días, ese Imagínate. polipropileno, claro, no solo del COVID para acá. O sea, muchos trabajadores ya usábamos mascarillas antes de vernos metidos en esta locura del COVID. Entonces entiendo que nuestros pulmones tienen restos de mascarillas en Claro, forma microscópica en nuestros alveolos y que, bueno, ahí están, han depositados, a ver qué pasa. Y produciendo a nivel local, y te va a encantar, sobre todo, inflamación. Y voy con los digestivos y les digo, vamos a ver, está bien lo de la microbiota y todo eso que habéis montado, pero ¿sabéis que el mayor efecto del plástico intestinal es inflamación? A ver si es empiezas que a tener... no somos muy conscientes nosotros de... Es que, ¿No? yo te sigo hace tiempo, pero incluso aunque conociendo esas cosas y sabiendo lo de los tickets termosensibles, otras cosas, pero y no tenía muy integrado todo el tema de la cantidad de plásticos y los disruptores hormonales que nos estábamos metiendo, y sí que yo también estaba muy interesado en la microbiota y en otras cosas como más clínicas, y como que esto, bueno, pues que sí, que contaminaba, pero no era consciente de hasta qué punto. Así es, ojalá sea así, y más te lo agradezco enormemente. Es que los clínicos tienen que empezar a incorporar estas hipótesis ambientales en la etiología y en la patogenia de enfermedades. Te voy a contar un detalle. Una de nuestras grandes amigas y maestras es, a ver si me acuerdo, la directora la autora del libro El cóctel tóxico. Es francesa y ha sido directora del Le Jardin des Plantes en París. Ha trabajado toda su vida en hormona tiroidea y control en los reptiles, ya te contaré, la metamorfosis y después en el cerebro de los mamíferos. Y cuando llega ya al sumo de su carrera molecular y con todo el respeto y la Legión de Honor francesa de investigadora, tropieza con disruptores endocrinos. Y entonces empieza a ver, fíjate la sensación, que ha estado jugando con un puzzle de 3.000 piezas, pero no le habían dado 500. Y de pronto, en un momento de su carrera, le dice, oye, perdón, se nos había olvidado darte estas 500. Y entonces empieza a encajar medio ambiente en toda su hipótesis patogénica en los modelos que tenía y dice, Dios mío, qué cacao, ¿no? Y ella sobre todo estaba interesada en hormona tiroidea del cerebro. Y dice, pero es que hay actores que yo no tenía identificados que están modificando todos los mensajes y están modificando todo el proceso. Eso es lo que le hace falta a los clínicos, que en sus hipótesis patogénicas de estudio incorporen también esta porquería medioambiental. Claro, una vez que lo tengamos integrado en la ecuación del diagnóstico, luego en la fase de tratamiento podemos hacer algo. Porque yo a veces veo disruptores hormonales y endometriosis. Entonces tengo una paciente con endometriosis que puedo sospechar que ha tenido un abuso de dioxinas o de otras sustancias que pueden haber alterado ese microambiente celular y termina con endometriosis o una alteración del ciclo menstrual. Pero además de ponerlo en mi ecuación de diagnóstico, luego me va a servir para hacer algún tratamiento. Absolutamente. Para dioxinas, pues mala suerte, porque si son persistentes y no te las puedes quitar de en medio, dices, ¿cómo me saco un compuesto organoclorado persistente que está acumulado en el tejido adiposo? Mal asunto. Pero para la mayor parte de los disruptores endocrinos actuales, tú lo sabes, son no persistentes. Te los pones por la mañana y los estás orinando a las 2 de la tarde. Afortunadamente el bisfenol A se metaboliza muy bien. Muchos de ellos, excepto los perfluorados, se eliminan en cuestión de horas, porque el metabolismo es sencillo. Entonces, la clave es la eliminación de la exposición. Tenemos, a ver si me sale como los niños. Esto, tenemos 9 papers en endometriosis cosméticos. Tío, 9 publicaciones en revistas de impacto que demuestran que el cóctel de cosméticos, fundamentalmente benzofenonas, parabenos y oxicinamatos, están vinculados y bisfenoles a el riesgo. Empezamos primero con el efecto, después con la exposición, después con la presencia en orina, después ya nos ligamos a los a los ginecólogos para que nos dieran tejido endometrial y se hizo en casos y controles en grasa abdominal y tejido endometrial. Bueno, dice, ya no podemos hacer más, ahora te toca a ti es decir, dar recomendaciones en prevención y a cualquier paciente con endometriosis decirle, mira, vas a ser muy cuidadosa con tus exposiciones diarias, vas a reducir cosméticos y vas a buscar una fuente
y me refiero a eso, un proveedor, un esteticien, un salón de belleza, una tienda o alguien que tenga la misma conciencia que tienes tú y que te busque entre las etiquetas aquello que te conviene más. Porque te lo digo una cosa, y tú lo sabes, obligar a la gente a que elija, a mí no hay cosa más triste que me da que las mujeres jóvenes pasando con el teléfono, chequeando en las estanterías del supermercado los códigos de barras para ver si la aplicación informática le dice cuáles son peligrosos. Y yo digo siempre, pero ¿no era eso una obligación del Estado? Ya, pero si No. delegamos en el Estado que nos proteja, es que es un poco infantil pensar que el Estado nos protege. Claro, a mí siempre, yo te lo he dicho siempre, me dice la gente, pero si es legal, doctor Olea, digo, si estaría bueno que encima de tóxico fuera ilegal, ya sería una tomadura de pelo, pero va muy por detrás, ¿no? Sacaron, tú lo has visto, el 1 de septiembre sacó la ECA, la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas, sacó triclosan de la pasta de dientes para niños menores de 8 años. Si tienes 8 años y un día, Pues ya allá que te tú. dé, allá tú. Pero lo han reducido también en adultos. El triclosan es un antitiroideo. Es decir, ¿cuánta hipotiroidismo ha diagnosticado? ¿Cuántas mujeres hipotiroideas has Bueno, visto es que bueno, hay una epidemia. en una epidemia? Yo he empezado a pensar, pero hace años en las reuniones que teníamos en nuestro servicio, digo, a ver, estamos normalizando que, o sea, que a las mujeres no les funciona el tiroides por algún problema de divino. ¿Por qué es Me uno de encanta, me encanta, los 10 me encanta. medicamentos más vendidos en España es el Eutirox? Pero ¿por qué El quinto, hemos normalizado que todas las mujeres, yo no sé lo que pasa con los hombres, pero que todas las mujeres necesiten Eutirox? Y encima 14-1. y si no lo necesitaban en cuanto se embarazan, hay que ponerles, pues claro, y dices, estos posibles moléculas, esto que está en la pasta de dientes, que todo el mundo encima lo hace como una cosa que es por su bien y para mejorar la salud, resulta que se está llenando la boca de productos químicos. No te digo nada cuando hablamos de esos colutorios que saben a menta, que te matan todas las bacterias, como si la boca fuera un sitio como un quirófano que debiera estar sin bacterias. Y entonces la gente tiene costumbre también de hacer Imagínate, esos colutorios con un montón de productos químicos que uno acaba claro. tragando parte, que sí que tiene cierto El sabor rey, rico. así es. ¿Sabes? El rey, el triclosan, antitiroideo, y dices, pero no es posible, no es posible, tú lo has dicho muy bien, no es posible que el sistema inmune de las mujeres le haya declarado la guerra al tiroides, podría haberle declarado la guerra a la nariz o alguna otra cosa, pero no al tiroides. Cuando tienes una evidencia muy interesante de exposiciones a antitiroideo y a compuestos que participan de la propia función tiroidea. Y probablemente, y nosotros te voy a decir una cosa que te va a gustar, que es que ni siquiera pensamos que sea un problema tiroideo, es un problema de yodasa. Siempre hemos planteado esa hipótesis que es un problema de transformación de T4 en T3. Estos compuestos son tetrayodados, acuérdate de la Sí, tirosina, ¿no? sí, sí, sí. Tetrayodados. Y para cuando llegan al tejido blanco, para unirse al receptor de T3, necesitan perder un yodo. Y allí está la desyodasa desyodando. Me acuerdo que estuve en una conferencia, en una tesis, y de pronto el doctorando dice, estas deshalogenasas, y le dije, pare, ¿cómo ha dicho? Las de yodasa no son específicas de yodo. Dice, no, son específicas de halógeno en esta posición de un fenol. Digo, hombre, entonces las de yodasa están debromando, están deflorando, están declorando. Digo, Dios, entonces esto es más sencillo de lo que pensábamos. Aquí que hay un problema de viabilidad, ¿no? Como dicen, de biodisponibilidad de la hormona en el sitio blanco. Por eso, Juan Manuel, cuando tú mides en sangre, las hormonas están normales, porque nadie la ha tocado. El problema, le pensamos nosotros siempre, que es Que no de, pueden ejercer su función. del tuning final de su efecto. Tú, Nicolás, hablas de lo importante que son los primeros 1000 días en la vida de una persona, incluyes el nacimiento, el embarazo y los 2 primeros años, en la formación de los órganos, el desarrollo de ese sistema nervioso inmaduro y cómo puede afectar la exposición, que sea mínima, de estos moléculas, de estos productos, de estos disruptores endocrinos. Así es, fundamentalmente yo creo que la inoportunidad, ¿no? De la acción hormonal en un momento en que no debían de estar actuando, ¿no?
porque a lo mejor en otras situaciones, en el adulto, podrían ser que estos disruptores compiten con la hormona o disminuyen el efecto. Pero creo que en el caso de exposición durante el desarrollo neonatal o perinatal es fundamentalmente competencia y efecto inoportuno, ¿no? La hipótesis que te comentaba antes que nosotros disponemos para mala calidad seminal vincula la exposición estrogénica a los 40 días post-fecundación, ¿no? Y después con el corolario de criptorquidia, pospadia, mala calidad seminal o cáncer de testículo. Y todo eso ha dado lugar, y tú lo sabes muy bien como ginecólogo, a una hipótesis del origen durante el desarrollo de la enfermedad en el adulto, ¿no? Developmental Origin of Health and Disease. Y funciona de esa manera, ¿no? Exposiciones y momentos críticos que probablemente no tengan una manifestación inmediata en los primeros días, los primeros años, pero te hacen más proclive a enfermedades graves más adelante, ¿no? Hay toda una hipótesis que mantiene Carlos Sonnenschein y Ana Soto en Boston, con el que tuvimos ocasión de trabajar, sobre el bisfenol A y el efecto en embrión y feto y la modificación del tejido mamario que lo hace proclive a carcinogénesis en el individuo adulto, ¿no? Es experimentación animal, pero lo plantean de esa manera tan cruda, ¿no? Claro, si uno ve lo que hace una mujer embarazada en los primeros meses, que imagino que con toda su ilusión, lo primero que hace es intentar cuidarse, entonces le han dicho que tiene que beber más agua y empieza a beber más agua y va con su botellita de agua, empieza a comprarse ropa nueva porque empieza a engordar, porque tiene cada vez más tripa, entonces compra ropa de embarazada, ropa nueva, que se pone que algunos tintes van a pasar en contacto con la piel y los va a absorber, después va a tomar el sol y se va a proteger, se va a echar su crema con sus protectores solares, que a su vez también son tóxicos, luego va a pintar, a cambiar la habitación para el bebé y va a pintar y va a comprar una cuna nueva en algún centro comercial y con madera que no es madera, que va a liberar formaldehídos y es serrín prensado con un poco de pegamento, y va a comprar una cámara para poner en la cuna para vigilar al bebé, que va a estar conectada a las 24 horas, que va a liberar también productos tóxicos, con un edredón nuevo que da igual que lo compres en el chino que en la tienda de supermarca, tú dices que no importa dónde lo compres, va a tener prácticamente los mismos productos químicos. Peor todavía, peor todavía. No importa, es que no puedes identificar, como dice la publicación, ni por el precio, ni por el origen, ni por el etiquetado, ni por la tienda, si va a ser fuente de exposición, decían, retardante de la llama órgano fosforado, ¿no? Es Sí. decir, entonces, ¿qué haces? ¿Y es qué Te- haces? ¿Qué ¿Qué haces? haces, ¿Qué haces? Nicolás? Sobre todo, lo peor de todo es crear esa sensación a quien lo lea de angustia y decir, pero ¿cómo salgo de esta, no? Es muy difícil y sobre todo algunas veces cuando estamos escribiendo y hablando de esto, digo, pero ¿en qué situación hemos colocado a la mujer joven fértil y a la mujer embarazada? En una situación de angustia total. Yo lo estoy viendo en gente de alrededor. Nunca ha sido tan angustioso la crianza. Nunca ha tenido la mujer consciente tanto miedo. Bueno, pues tendremos que empezar de la sociedad a dar un apoyo y a aclarar las cosas y sobre todo a tomarlo de forma valiente. Ojalá, como tú dices, los ginecólogos empiecen a leerse esto. Ya te iba a decir, te lo dije, los endocrinos ya han constituido un grupo que se llama GEMASEN, que yo coordino. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición tiene un grupo que se llama Hormonas y Medio Ambiente o Endocrinología y Medio Ambiente. Y fundamentalmente es para empezar a pasar toda esta información a los profesionales, que cuando llegue la madre y pregunte, la madre del hijo o la embarazada, no se encoja de hombro diciendo no sé y le suene a magia. Le digo, a ver, déjame que te diga, cada vez que me dice, es que esto le suena a magia, digo, a ver, yo he hecho 357 papers y 57 tesis doctorales. No hemos dejado las pestañas en publicar en inglés, haciendo todo el esfuerzo para que la comunidad científica lo supiera. Si a ti no te gusta lo que yo digo porque te parece poco científico, sal de tu casa, haz lo mismo y dime que estoy equivocado. Pero no vengas con esas opiniones de aficionado. Es que me parece poco científico. ¿Poco científico? ¿Tú te crees que no te ha costado? Yo le digo, ¿tú te crees que no te ha costado ya bastante dinero esto? Cada vez que yo mando un proyecto de 40 millones te lo han sacado a ti del bolsillo.
¿Quieren más? Y el coste que tiene mirar para otro lado en salud. Absolutamente, ya está cuantificado, ¿no? Lo hizo Leonardo Trasante en Estados Unidos, después en Europa, y ahí dice, llega a un consenso. Bueno, esta exposición ambiental cuenta por un 5% de la diabetes, un 7% de la obesidad, un 3% de la fertilidad. Pues Manuel, le echan número a eso y te salen billones de dólares o de euros el coste en enfermedad que lo podrías haber ahorrado si hubiera sido más cauteloso, ¿no? Y entonces, en esta frase que no sé si es un poco irónico, pero dice esto en el libro, no nos queda otra que confiar en los productores y fabricantes y sobre todo en la administración. Claro, porque, tío, a ver, yo soy médico radiólogo, tú eres ginecólogo, estamos aquí, bueno, pues ya está, yo con mi sueldo de funcionario y tú con alguna actividad, pero bueno, si hubiéramos sido listos, seríamos ingenieros. Imagínate, Juan Manuel Marín, ingeniero en el País Vasco, situado en la culmen del prototipo y del desarrollo. Son ellos los que tienen que dar la solución. Cuando a mí me preguntan, bueno, y doctor Olea, ¿y qué hago? Digo, pues pregúntale a tu ingeniero de cabecera, que es el que sabe cómo se producen las cosas, que en lugar de mirar para otro lado y esconderse, venga a las conferencias y diga, pues sí, podemos hacer algo mejor, podemos buscar productos mejores. Si tienes el conocimiento, podrás hacer una modificación. Ayer, el otro día estuve en la tele, te crees que te lo cuente porque es rabio, ¿no? Estuve en la tele en un programa de esos de por la mañana, en la 2, imagínate, y hablaba de las cápsulas de café y que el problema tan enorme de un material que no se recicla. Tú sabes que las cápsulas de café, ya sean de aluminio o de plástico, no se reciclan porque son pequeñas y se cuelan por la tolva. Y además, como tienen granza, tú no puedes depositarla en el contenedor amarillo, que es el de los envases limpios. ¿De acuerdo? Entonces, lo echas en el gris, ¿de acuerdo? En el resto. Destino, la hoguera o la trituración. Entonces se me ocurre decir que cómo pueden poner hace 20 años en el mercado unas cápsulas que nadie iba a gestionar, ahora parece que sí. Ahora ya han puesto contenedores especiales en Euskal Herria, donde pone aquí, el otro día estuve en Bilbao, aquí las cápsulas de café. Ahora, digo, ¿cómo puedes poner un material? Y entonces me da una explicación como respuesta de qué inculto, qué ignorante. Por supuesto que hay un método químico que destruye el aluminio y lo separa de la granza y le quita la laca que lleva pegado y no sé cuánto. Y contesta, yo no contesto nunca, y contesta uno, sí, es muy caro, nadie lo hace. Entonces, ¿para qué narices pone en el mercado un producto que aunque técnicamente sea posible recuperar, nadie va a recuperar? ¿Qué es lo que quiere Ecoembes y sus chicos? Quiere la botella de PET limpia de agua, el tetrabric de vino Peleón Don Simón vacío, la lata de Coca-Cola y la botella de detergente o el bote de detergente, porque son plásticos únicos Y y que los otros, además, y los otros 3 millones de plásticos que tenemos, eso al nada. gris. Absolutamente, absolutamente. A ver, por favor, Juan Manuel, en el año 2003 salió los contenedores de colores. Y entonces había una publicidad preciosa que la tengo por ahí recogida, que era plastichín, cartones y vitriolo. Y aparecía plastichín amarillo y decía, yo soy el contenedor del plástico. En el año 2010 dijeron estos chicos, no, 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 este no es el contenedor del plástico, este es el de los envases. ¿Dónde va tu disco de los chunguitos? Tú tenías un CD de los chunguitos Sí, sí. sí, y tenía una maceta, y tenía un bolígrafo Big Cristal, y tenía una felpa, y tenía 1000 cosas. Mira a tu alrededor, toda una serie de aparatos de plástico. No, esos no van al amarillo, esos van al resto. Para que alguien tenga que repararlos, dice, pero bueno, No sé. lo del, te lo voy a decir muy claro y ojalá lo oiga la gente. Esa historia de los triángulos de reciclado se lo inventaron a finales de los 80 los propios productores de plástico cuando todos empezamos a asustarnos de la cantidad de plástico. Y le dijeron, vamos a decirle a la gente que es reciclable. Y entonces todos vemos el triángulo y nos imaginamos que todo va a ser reciclado. Y dice la Unión Europea,
no se ha reciclado más del 9% de todo el plástico que se ha puesto en el mercado desde su comienzo en el año 1960. Entonces, ¿quién está reciclando? Está reciclando una anécdota. Y encima, países como el nuestro suspendemos en lo que se recoge, no han vuelto a suspender. Sí, pero la gente acaba comprándose 4 cubos de basura para tener debajo del fregadero e intenta hacer algo, pero en realidad es un poco timo. A mí me recuerda esto de los contenedores de colores a cuando yo hice la mili en el siglo pasado, en la Gran Vía, pues había unos que se llamaban los trileros, que te ponían 3 cáscaras de nuez y decían, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y tú tenías que adivinarla para intentar llevarte un dinero que nunca te podías llevar porque había trampa. Y me parece que los contenedores es algo parecido a lo de los Bueno, trileros. Tú intentas echar las cosas y dices, ¿dónde he hecho esto? ¿Dónde he hecho esto? Pero al no, final termina todo en una montaña de basura aquí o en Bangladesh y ya está. Juan Manuel, esta imagen, esa imagen de tú en la cocina con un papel que aguanta la humedad diciendo, ¿esto irá al azul o irá al amarillo? Porque no sabes distinguir si aquello es un papel satinado con Eso, plástico o un el, polietileno el o pegado. plástico, el papel que te dan en la carnicería, que tiene Sí. plástico por un lado, papel en medio y dices, ¿y esto qué es? ¿Plástico o papel? Pues allí con cuidado separándolo para echar uno en azul y en amarillo. Es de una simpleza, sobre todo porque han intentado en los últimos gritos responsabilizar al ciudadano diciéndole que no hemos sido buenos segregando y separando la basura. Y al no ser buenos, nos mete la mano en el bolsillo, pero no mejora Absolutamente. el medio ambiente para nada. A ver, a ver, a Es ver, un Juan tema de Manuel, sacarnos la pasta. ¿habrá cosa más cruda y crítica que no se recicle el cristal en España? Y ahora ayer recibí una carta en mi casa, y te la voy a enseñar, por aquí la tengo, una carta diciendo que me anime a reciclar el cristal. Y la abre y diciendo, pero no habíamos hablado, a ver, aquí está, no habíamos hablado que la clave era reutilizar. ¿Cuándo vas a implementar la reutilización del cristal? Si toda la vida de Dios yo he ido con mi caja de botellines de tercio y de quintos de cerveza y lo he entregado y me lo han dado llenos. El vino Todo- Sabin, que ibas con lo que se llama el casco. Ibas al casco y absolutamente. te daban una peseta. Digo, eso está Y los implementado. tapones de plástico del vino, pues las Sí, mujeres recortaban la parte de arriba que parecía un sombrero cordobés y se hacían cosas de ganchillo para poner encima de de los vasos. en los brazos de los sofás. Sí, absolutamente. Pues imagínate una cosa tan sencilla como es la reutilización del cristal, que en España sea imposible. Pero hombre, que es en Austria, en Francia, en Italia, la reutilización del... Ahora nos van a pagar el casco de plástico para animarnos a reciclar el PET. Y dice, ¿y el cristal? ¿Por qué aquí no? Fuimos al ministerio y le preguntamos, ¿y por qué no se recicla el cristal en el sentido de su reutilización? Porque las grandes superficies y las distribuidoras se oponen. La gran distribución. Y la gran distribución en el ministerio y en el país es como un ente superior que está por encima Que de... son los que nos cobran luego la bolsa de plástico a 20 céntimos. Sí, vamos a ver. Después de Tú, llenarnos el carro de plástico. tú lo has leído, ¿no? Tú Sí, vas, sí. dice el ministerio que compras 16 kilos de comida y llevas el jamón individual cortado con láminas individuales de plástico entre cada loncha, los yogur en polipropileno, los frutas en poliestireno y los líquidos en polietileno tereftalato, llevas 2,5 kilos cuando vas a la caja y te dice la señorita, aquí no damos bolsa. Y dice, hombre, si ya me has vendido 2,5 kilos a precio de jamón serrano, por favor, dame una bolsa. No digas tonterías. Es decir, es de una estupidez y de una simpleza que los ciudadanos, no los consumidores, deberíamos de decir, tío, basta, deja de tomarme el pelo, reduce, acuérdate, y por favor que eso quede claro, la clave es reducir, después reparar, reutilizar, zurcir, y por último, cuando ya ha acabado realmente la vida de las cosas, recíclalo. Ya, a mí me da pena que esto no llegue al campo de la automoción, que precisamente estamos liquidando coches perfectamente útiles y que podrían tener una vida media mucho más larga, con idea de forzar su eliminación para comprar otros que van a tener una vida media muy corta para que sigamos en la rueda de comprar y comprar y comprar. O sea, no es reducir ni reparar, es intentar, tira este que funciona, te voy a buscar una normativa que haga que esto sea imposible de reparar y te voy a prohibir reparar.
absolutamente. Mira, el otro día, voy a visitar a mi hija este verano y vive en Nueva York y salgo del metro y de pronto me encuentro de Unión de Productores de Petróleo del Estado de Nueva York. Y dice, agárrate, de la energía del sol y del viento sale energía, del petróleo salen cosas. Y aparece tu coche de plástico, tu traje de plástico, tu camisa de poliéster, tu traje, tu aparato de radio. Bueno, y dice, Dios mío, y es verdad, con el petróleo se hacen cosas. Y subo una escalera más y aparece otro letrero que dice, todo lo que necesita electricidad está hecho de petróleo. Y dices, oh my God, ya te quedas diciendo, Dios mío, la que tienen montada. Es decir, que tú apostando por tu coche eléctrico, que es de plástico, petrolero, y que no sabes qué va a pasar cuando acabe. El otro día cuando le tratábamos de hablar, estábamos hablando con el ayuntamiento para las zonas de bajas emisiones y la oposición que hay, cómo me van a dejar entrar con mi coche y no sé cuánto, y le digo al técnico, ¿tú sabes que la mayor contaminación atmosférica, una de las mayores contaminaciones atmosféricas en las grandes ciudades, además de la combustión del petróleo, del gasoil y de la gasolina, es el desgaste de los neumáticos? Que ahora nos hemos enterado que las PM2,5 y PM10 son fundamentalmente partículas de caucho sintético Y que las pastillas de freno también. Y los coches eléctricos, como incrementan mucho su peso, gastan mucho más neumático y gastan muchas más pastillas de freno. Porque pasas de tener absolutamente. un coche de 1.200 kilos a uno de casi 3.000 kilos, cuando además nos hemos acostumbrado todos a ir en esos coches gigantescos sub para llevar a una persona sola o a un bebé al colegio a 100 metros, y vamos con un coche de 3.000 kilos que gasta muchísimas más ruedas y muchísimo más pastillas de Así freno es, que se así es. liberan en el ambiente de la ciudad. Es decir, a ver, tendría que venir alguien que diera los mensajes más claros y Pero, diciendo, a ver, pero yo creo que también esto es intencionado, no creo que sea estupidez ni ignorancia, yo creo que es intencionado Juan Manuel, para que cambiemos de coche, para que entremos claro, en esta dinámica nueva, porque estos coches tienen además otras ventajas, es que se pueden monitorizar perfectamente, se controla dónde estás, cuándo vas, cuándo vienes y cuando quieres te lo paro, en fin, bueno, tiene otros temas que se salen un poco del ámbito este de lo que estamos hablando. Yo te quería preguntar también, tienes un bebé, yo no tengo, creo que no voy a tener ya en los próximos 100 o 200 años, pero ¿le pongo un chupete o no le pongo un chupete? Porque antes eran como de caucho, ahora son de silicona, pero ahora ya sí. me empieza a preocupar, porque hay dos temas que quiero tratar, uno el de la salud femenina y otro el de la clínica dental. Pero un chupete, esa silicona en la boca, eso va a estar liberando partículas. Pues mira, los daneses han estudiado mucho la silicona y dedicaron un trabajo importantísimo, el Estado danés, a las siliconas y el calor, ¿no? Y la temperatura. Claro, era muy enfocado en la silicona, en los moldes y en los utensilios de cocina, en las espátulas, en las raseras y todo. Entonces, el trabajo era muy serio, muy serio. Analizaban 38 marcas diferentes, solamente 4 no liberaban compuestos químicos, los demás liberaban dimeticonas d 4 y d 5 que está prohibido en los cosméticos, liberaban antioxidantes y bisfenoles y liberaban pues todo lo que el fabricante le quiera añadir al plástico para darle sus propiedades milagrosas. Entonces decía que poco a poco, con cuidado, primero decían que calentaras el día que compras el molde, lo metas en el horno a 200 grados durante 3 horas y ya lo lavas y ya has soltado parte de la porquería, ¿no? Pero fundamentalmente que se regulara mucho la temperatura, que ese era el momento crítico. Y sobre todo decían una cosa, si van ustedes a tirarlo, no lo tiren todos el mismo día, no tenemos capacidad para gestionar toda esa basura. Pero señalaron a la silicona con el dedo principal, ¿no? No es tan inerte, no se trata simplemente de cadenas de silicio con grupos metilo, tiene, a ver, óyeme, Juan Manuel, todos los aditivos que tiene el plástico. Es decir, tú tienes un polímero distinto, pero después para darle esas propiedades milagrosas de elasticidad, de resistencia, de color, de suavidad, pues añades lo que se le añade a cualquier polímero plástico. Y ese es donde está el problema. Que pueden ser La miles de productos químicos distintos. no lo sabes, no lo sabes porque nadie lo tiene declarado, ni es obligatorio declararlo, ni nadie lo sabe. Entonces, la idea, primero, es
No lo calientes, ¿de acuerdo? No lo calientes. Procura buscar un sistema de desinfección que no sea hirviéndolo, porque probablemente a 100 grados va a liberar contaminantes, lo que nos pasaba antes con los biberones de policarbonato, y haz tipos de desinfección mucho más, menos agresivos, ¿de acuerdo? Y confía en que el productor es sensible a que aquello se lo va a meter un niño en la boca y tiene cuantos menos aditivos mejor, ¿no? Pero dímelo, por favor. Lo O, que nosotros o- le pedimos, exigimos es que nos digan qué es lo que están tratando, y que participen de nuestra inquietud y nos digan, ha sido testado y es libre de bisfenoles o no tiene compuestos. Ya lo dicen en los biberones, tú lo has visto. Vas a cualquier farmacia o cualquier tienda y todos los biberones pone BPA free o libre de bisfenol A. sí, ya, pero dices que lo han sustituido por otros bifenoles. Pues no lo sabremos. Entonces, A no igual es ser mejor darle un cacho de tocino al niño para que chupe, como o se como hacía hacíamos, como hacía antaño. yo, o como hacíamos con mis niños, darle la punta del bollo de pan y ahí se dejaba los dientes, ¿te acuerdas? Pues Comiendo pan duro, ¿no? claro, dices, Es ¿qué muy... haces con esto? ah, Nosotros, claro, nosotros estamos en un entorno de una clínica dental y son miles de moléculas de plásticos que acaban en la boca de niños, de adultos, pero claro, una dentadura postiza, ¿de qué está hecho? Eso es policarbonato. No, en general se utiliza mucho el polipropileno, se utilizaba antes mucho más el policarbonato y las resinas de epoxi, pero a la caída o la entrada en desgracia del bisfenol A en los selladores y en los composites, pues se buscaron polímeros diferentes o polímeros alternativos, pero sigue sin resolverse el problema, ¿no? Porque yo he visto incluso Probablemente, los brackets estos que no son, claro, la tecnología antigua, el metal, esos brackets de metal que se pegaban con un alambre, claro, ahora todo el mundo quiere Invisalign o esos sistemas de corrección y de ortodoncia que son unos plásticos que son transparentes. Claro, así todos es. vamos a eso con unos retenedores que te pones luego por la noche que también son de plástico. Estamos usando en gente muy joven, en embarazadas, en gente que va a llevar durante muchas cientos de horas, muchas noches y durante años aparatos de plástico, niños que mastican pues estructuras de plástico para miofuncionales para desarrollar determinados movimientos de la mandíbula, pues que se te quita la ganas de hacer nada. Absolutamente. Nosotros lo publicamos todo en el año 96. Imagínate si ha llovido. Ya estamos camino de los 30 años. Fuimos los primeros en publicar que el sellador más utilizado era el bis-GMA, el dimetacrilato de bisfenol A, y que cuando se ponía en la boca liberaba bisfenol A. Y aquello fue una locura. Durante 2 años nos estuvieron insultando en todos los idiomas, hasta que por fin un grupo japonés reprodujo lo mismo que nosotros, que si le colocas a la gente bisfenol A en la boca, tiene bisfenol A en la saliva, ¿no? Y empezaron a hablarse de polímeros alternativos. Dejamos todo en manos de la industria y sobre todo de los especialistas, y lo que ha habido es una profusión de usos del plástico. Como tú dices muy claro, en algunos casos puro policarbonato, en otros casos pura resina epoxi, en los pegamentos que se utilizan para fijar el fijador sobre el diente es una resina epoxi. Y en algunas ocasiones, y en el libro hay una referencia, hablan alguien muy inocentemente hace una estimación de la exposición de bisfenol A con uno de estos aparatos durante un año. Fíjate, fíjate. Y hace una estimación, se va a las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, de cuánto es lo máximo por vía digestiva, y dice, estamos por debajo de lo que la EFSA reconoce como peligroso, es decir, no alcanzamos ese nivel en los aparatos o en los retenedores. Bien, cojo el paper, lo estoy leyendo y viene la gran noticia de final del año pasado. La EFSA reduce el bisfenol A en los alimentos, está batiendo en 20.000 veces. En 20.000 veces. Le ha metido un recorte de 4 microgramos por kilo de peso a 0,2 nanogramos. Y entonces cojo el paper del dentista y cojo la reducción de 20.000 veces. Dice, antes decías que estabas a la mitad, ahora estás 10.000 veces por encima. Es que esto no sé si te va a Bueno, pues tener... José Manuel, se lo cuento y lo digo. Y dice, esto va a ser la hecatombe. Vamos a recibir cartas diciendo que qué estamos haciendo. Yo no la he leído. Ya, pues que yo me planteo
Primero, como profesionales que estamos colocando un montón de aparatos en boca, te digo, en niñas, en niños, en adultos, y dices, bueno, ¿qué haces? ¿Qué fabricante eliges? Porque claro, si ya me quitas el bisfenol A y me estás metiendo otras cosas, luego hay materiales que es que no puedes hacer otra cosa. El titanio, cuando pones implantes, pues es una cosa como bastante segura, pero estamos hablando de que encima luego hay un montón de porcelanas, hay un montón de resinas, de sustancias, de cosas que vas a pegar, quitar, poner, mantener. Y todo esto va a estar liberando, y sobre todo, y me dices, una persona de 70 años, pues probablemente no sea tan importante, pero cuando estás hablando de un crío, cuando estás hablando de una mujer embarazada, cuando estás hablando de gente que va a llevar durante muchos años esas retenciones en la boca, que encima lo hacen a veces no solo por estética, es por su salud también. Sí. Y estamos Yo, metiendo unos absolutamente. productos que no van a ser. Y lo mismo me está planteando esta mañana. Estaba viendo la bolsa de suero que nosotros estamos usando para meter ese suero dentro de una paciente. Y digo, ¿y esta bolsa de plástico que inventaron en la guerra de Vietnam, que favoreció el uso hospitalario de sueros y las infusiones intravenosas, como favoreció la supervivencia de la gente? Claro que esos plásticos están llenos de productos químicos que van con el suero dentro de la vena de la gente. Así es. Mira, así nosotros lo abordamos en el año 2019. Hicimos una publicación que dio la vuelta al mundo y que recibió pues la editorial de Environmental Health Perspective y fuimos a la unidad de cuidados intensivos pediátricos neonatales y exploramos los 72 ítems de plástico en el que está en contacto un niño de menos de 1.800 gramos durante 3 meses en la incubadora. Desde la caja de incubadora que es policarbonato hecha de bisfenol A hasta todas las vías tomadas intraumbilicales, nasogástricas, intratecales, imagínate lo que es. Desde el esparadrapo de los ositos hasta las gafas de oxígeno. Y todo se lo dimos al químico, lo analizó y sacamos la composición en bisfenol A, F y S, la composición en parabenos y la composición en benzofenona. E hicimos un paper diciendo, esto es pura química. Y ni siquiera hablamos, porque era el 19 de microplásticos. Entonces, el editorial de la revista dijo, esto tiene que ser abordado muy seriamente. Y nosotros esperamos que los grandes, que tú los conoces, los grandes proveedores, Alex, Brown, no sé cuánto, dijeran algo y se comprometieran a buscar materiales más inertes, materiales que hubieran sido probados para ver cuánto ceden al medio, ni lo sabemos. Hasta hoy. Sí, se creó, por supuesto, hija, qué bonito. La Unión Europea creó un grupo de expertos, Eso, una comisión. una comisión. En el grupo de expertos había 17 personas y no conocíamos a nadie. Es decir, 30 años trabajando en esto y ninguno de aquellos tenía ningún nombre, ni ninguna publicación, ni nada hecho en el campo. Y al final dijeron que como no había datos de exposición, tendrían que acercarse a lo que la EFSA dice para la vía digestiva. Digo, pero tú estás tonto. ¿No estás tonto? No te estoy hablando de vía intragástrica, intraumbilical, intratecal y parenteral. Aquí no hay hígado. Te lo están poniendo en vena. Bueno, pues nada, el informe dijo que no había evidencia suficiente y nosotros decimos, pero tío, acuérdate lo que dice el principio de precaución. Ante la duda, sé cauto y abstente. Y fundamentalmente, si tienes experiencia previa de daño, no sigas por el mismo camino. Pero no hay respuesta. Volvemos otra vez a lo que decíamos antes. El técnico ese que tenía que apoyar o disponer o decir cómo lo solucionamos está ausente. Yo quería preguntarte también, hablando del tema este de los niños, no sé que igual no quieres decir nada, pero el tema de las vacunaciones que han aumentado tanto en número en los 2 primeros años de vida, la cantidad de aluminio acumulada, ese efecto cóctel, ¿te parecería preocupante? Que puede ser en torno a los 5 miligramos inyectados de aluminio en 2 años. ¿Le darías alguna importancia? ¿O eso, o No los lo sé. polisorbatos? Ahí no sabes. No nos hemos metido No, en eso, porque ¿sabes? yo también a veces el principio de precaución digo, bueno, ¿debería funcionar para todo o solo para algunas cosas? Porque a veces, claro, manejamos en estos cócteles de sustancias que están en nuestro ambiente, pero algunas nos las estamos inyectando directamente, como las de los Absolutamente. sueros. O sea, no Absolutamente. solo el plástico que viene con el café de la máquina, sino
que a veces nos estamos Mira, inyectando cosas que no está muy Juan claro Manuel, tú lo ello. has dicho antes, tú llevas años poniendo mallas de polipropileno y siempre con el convencimiento de que en un acto médico el efecto o el beneficio de la agresión que tú estás haciendo es superior al perjuicio. Y además, como tú has dicho, pues limitado a muy pocos individuos de toda la población. Has dicho tú a continuación, es que esto, otra cosa es la exposición respiratoria de toda la población. Dices, el beneficio de utilizar una mascarilla de polipropileno en quirófano, pues es bastante importante porque ha prevenido la contaminación bacteriana, vale, perfecto, pero está muy limitado a unos profesionales. Ahora, cuando saltas de ese mundo de la aplicación con un objetivo eh, clínico a la exposición inadvertida de la población, ahí donde nosotros hemos querido pinchar, ¿no? Cuando parecería que no hay nadie responsable detrás de estas exposiciones. La otra, pues todavía tienen sus profesionales que tendrán que evaluar, ¿no? Ujú. Y yo, bueno, no sé cómo andas de tiempo, pero no quería dejarte sin hablar un poco de la salud reproductiva, de la salud de las mujeres, con el tema de la higiene íntima. Porque tú la abordas también en tu libro. Yo dediqué en el libro que hice del papiloma un capítulo Sí, a la salud vaginal. Y claro, hablamos de que una mujer en estado normal puede pasarse alrededor de 5 años de su vida con la menstruación. sí. Entre los 11 o los 10 o entre los 10 a los 50 son 40 años, de los cuales pues casi 5 podría estar con la menstruación. Y se va a colocar dentro de la vagina o al lado de la vagina, pero muchas veces en forma de tampas, pues productos químicos que no están, mucho menos en Europa. En Estados Unidos los tampas y las cosas de higiene íntima son productos sanitarios, en Europa son productos de higiene. O Así sea, es igual que que el no tiene. Fairy o que O el menos, papel o de peor. cocina. Así es. Entonces, tienen productos carcinógenos, tienen productos que son disruptores endocrinos, tienen Metales, sí. blanqueadores, tienen metales, blanqueadores del color, desodorizantes. Bueno, Así es. Mira, el primer acercamiento, y te lo contaba el otro día, lo tuvimos cuando una ginecóloga mayor, a punto de jubilarse, subió desde la sexta que está ginecología a la 11 que está en mi departamento, a decirme, mira, Nicolás, esto no puede seguir así. Digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, mira, llevo 45 años viendo reglas y no puede ser que las reglas sean ni tantos días ni tan abundantes. Lo que es una regla y una menstruación ha cambiado sensiblemente desde que yo empecé mi ejercicio profesional. Y te lo puedo decir porque llevo 45 años en el negocio. Y entonces nos convenció de medir en menstruación, en líquido menstrual o en sangre menstrual, los contaminantes que generalmente medimos en sangre. ¿Y qué obtenemos? Pues lo que esperábamos, que lo mismo que está en sangre circulando está en la sangre menstrual, ahí no hay ningún filtro. Y entonces dimos la primera descripción en el mundo de la presencia de bisfenoles, de parabenos y de benzofenonas en la sangre menstrual. Con eso pretendíamos decir que esos compuestos que son hormonalmente activos, muchos de ellos estrogénicos, están en el epitelio uterino y están ejerciendo un efecto local. ¿De acuerdo? Es decir, que si alguien tiene una hipótesis de un hiperestrogenismo o de una actividad estrogénica prolongada y más fuerte de lo habitual, pues aquí tienes uno de los causas, uno de los culpables. Pero de ahí a pasar a decir que esta es la causa única o cómo influye después ese hiperestrogenismo en enfermedades más complejas como endometriosis o en cáncer de mama, pues ya nos tenemos que ceñir a la epidemiología y te voy a decir un disgusto que no tiene valor regulador. ¿De acuerdo? En la regulación lo que tiene valor son los experimentos hechos con good laboratory practices por determinados laboratorios en determinados sitios. Pero toda la experiencia clínica no tiene valor regulador. No es ciencia, es arte. ¿De acuerdo? Y entonces, y ni siquiera se regulan. Aquí en Europa todos estos productos pues son así tú productos lo de has dicho muy higiene bien. que no están regulados, entonces pueden llevar lo que sea. Y las copas menstruales pueden ser siliconas de cualquier calidad. Y muchas veces pues la gente va a mirar mucho el precio y puede, a veces igual sí que hay empresas más sensibilizadas con poner siliconas de tipo quirúrgico para el uso vaginal, pero bueno, pues en esa competición de precios que hay pues puedes encontrarte cualquier cosa.
Así es, y asusta enormemente porque ves las publicaciones que hay que salen con muy fría frecuencia del análisis crudo de componentes en toda la higiene femenina y bueno, hay paper para todo, hay publicaciones para todo, desde metales pesados hasta surfactantes, todo lo que te puedas imaginar. Y dice, bueno, cómo, qué hacemos a través de esto? Yo siempre, y acuérdate que lo hemos dicho, para cosméticos, productos de cuidado personal, productos de higiene, hemos dicho, habrá que buscar a personas de referencia que hagan una búsqueda por ti de qué es lo que se ha probado más inerte y más sencillo, ¿no? Si hay determinados compuestos que ya están en la picota y que no se han suprimido porque por el momento no ha llegado su momento o no ha considerado la administración que sea el momento de quitarlos, pero hay evidencia científica suficiente, pues muchas casas comerciales los están retirando. Acuérdate cuando empezó el gel de baño sin parabenos, sin fenoxietanol o sin eftalatos, el 0%, y ya había fabricantes que, yo siempre he contado una historia de broma, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que esté el normal y el 0%, el normal valga 2 euros y el que tiene menos cosas valga 2,5 euros? Digo, si tiene menos cosas tenía que ser más barato, pero como es para los entendidos, pues pagas tu conocimiento en eso. El caso es que sí que hay fabricantes y sí que hay proveedores que hacen productos mucho más seguros. Acuérdate con la historia de las uñas, ¿no? Cuando la Unión Europea prohibió 3 componentes de las uñas postizas, porque los consiguió meter, imagínate, eran disruptores endocrinos, pero consiguió meterlo en el cajón de los malotes, porque eran reprotóxicos. Y dijo, te pillé. No solamente eres hormonalmente activo, sino que entras en la R de los CMR. No eres ni carcinogénico ni mutagénico, como es natural, la prensa dijo que eran carcinógenos. No, no eran carcinógenos, eran reprotóxicos, pero estaban en el grupo de los malos. Bien, pues muchas veces esa será la solución, ¿no? Buscar proveedores, personas, tiendas, esteticien, manicuristas, no sé, que hayan hecho la búsqueda por ti, porque hay muchos organismos y ONGs y grupos que están haciendo esa búsqueda y que te den marcas y firmas y que sean mucho más llevaderas. Por ejemplo, tú, Juan Manuel, si vosotros hacéis el trabajo de procurar esos elementos para la práctica odontológica de mayor seguridad, tratando de eliminar aquellos que ya están bajo sospecha, pues la gente dirá, bueno, hay alguien que está de mi lado, ¿no? Sí, nosotros hace tiempo empezamos con los composites, pero eso, que habría buscar los que no tenían bisfenol A, pero es que creo que hay que coger toda la lista de proveedores, ver que a veces es un poco seguir la trazabilidad de un producto que te llega de un protésico es muy difícil. Sí, Porque pues cuando cosas que compras a un laboratorio sí, pero cuando es un protésico que compra a su vez a otros laboratorios, o ahora cada vez hay más gente que empieza a elaborar parte de su producción en países de fuera de incluso de la Comunidad Europea, pues porque en China pues te están haciendo trabajos de prótesis y cosas muy baratas y muy precisas y con una alta calidad. Lo que no sabes muy bien es de dónde proceden los productos con los que se han hecho esas así es. prótesis. Te voy a contar. El reglamento de juguetes que está a punto de caer exige para cualquier juguete que entre en Europa, aparte de que no tenga bisfenoles, para perfluorados, alergenos, el pasaporte, que es que cualquier juguete que venga de China va a tener la certificación de que tiene los mismos estándares de calidad que si hubiera este hecho en Europa para determinados plásticos y componentes. Es decir, ese pasaporte es la certificación de que tus estándares se están cumpliendo también en la procedencia extranjera. Pero como tú dices, al final son precios mucho más baratos No sé. y no sabemos si están hechos con esa misma delicadeza. Es que esto me está recordando también, como hablas en el libro, un poco de los pesticidas y de cómo los alimentos, que empiezas a elegir alimentos. Y el otro día tuve una conversación con un productor de arroz español y me decía, bueno, pues que ellos cruzan la frontera y de Portugal traen unos productos que aquí no están permitidos para echar al arroz. O sea que al final dices, ¿pero qué hago? ¿A quién compro? ¿Dónde compro la comida? ¿Dónde compro...? Tú estas 80 recomendaciones, ¿cuántas has puesto en práctica? Pues intento ponerlos todos. En mi casa me regañan continuamente cuando saco los pies del plato para el agua, para el no sé cuánto, para lo que sea. Pero le dije, bueno, intentamos comprar en el mercado ecológico, que se abre cada 2 semanas y que funciona muy bien y que los precios no son así. Eso sí, no puedes comer uvas en junio,
perdón, en febrero, ¿no? O en marzo. Sí, sí. Tendrás que esperarte a septiembre y tendrás que buscar productos de temporada, de cercanía, no ultraprocesados y Y no hay que super. sacar del armario las cosas de la abuela, pues la manta del niño, la toquilla, la cunita esa que tenías de madera de verdad, todas esas Probablemente cosas. limpia está, porque hubiera tenido algo en su composición inicialmente, ya ha lisiviado todo lo que tenía que perder. Mira la ropa, el apresto. Tú sabes, no va a dar tiempo a hablar. Pero ¿y el textil? Ya. ¿De qué te crees que vamos vestidos? Todos vamos vestidos de petróleo. Nosotros llamamos de broma al envasado de los alimentos, como lo llaman normalmente, que es el food packaging, y llamamos a la ropa el human packaging, porque al fin y al cabo son la misma industria. La misma industria hace una camisa de poliéster que una botella de polietileno tereftalato o de PET. Es decir, el textil, todo eso, pues probablemente habrá que buscar lo que decíamos, alargar la vida de las cosas, alargar la vida de las cosas, procurar comprar cosas buenas que persistan más. Para los textiles, pues muchas veces habrá que jugar con la limpieza, con el lavado, por ejemplo, en la ropa infantil, antes de ponérsela, para quitarle parte del apresto, evitar toda esa ropa milagrosa que repele el agua, las manchas y la grasa. Eso es química. Si lees en tu camisa, Juan Manuel, lee en la letra pequeña, dice no necesita plancha. Y dice la letra pequeña, ojo, tras 10 lavados sí necesita plancha. Entonces significa que lo que estaba ayudándole a no plancharse se ha Se diluido. ha salido y parte te lo has llevado tú por la piel. Está en la piel y otro está en Sí, el sí, yo ya vestido. era una cosa que recomendaba, que es que compras ropa, lo primero echarla a la lavadora y luego ya te la pones, porque parte de los tintes, nada, no solo los productos, los retardantes del incendio, los aprestos, sino que además muchos de los tintes pues llevan metales pesados y si puedes lavarlo, pegarle una lavada antes, pues mejor. Lo mismo Absolutamente. que en salud recomendante, comprarse un coche de segunda mano, porque el primer dueño ya se habrá tragado todos los plásticos, ese olor a nuevo que te sienta también cuando te has comprado un coche de 40 50 mil Hombre, euros y dices, bueno, qué bien huele. imagínate un coche de esos, reestrenado en Granada a 47 grados en verano, que entras en el coche y aquello es todas las joyas de los Sí, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, ¿no? Que los aspiras todos, los estalatos, los retardantes del fuego bromados y clorados, bueno, y bueno, ese fosforados. es el olor del dinero. Claro, ese es el oro del dinero. Y bueno, ya no he hablado en el libro del dinero, pero sí que hay un trabajo precioso sobre los billetes, ¿no? Ya como se han perdido, le pregunta a la gente cuando tiene que ver, ¿de qué tarjeta de crédito? Es de PVC. Si quieres ver el PVC bien. Y tu CD es de policarbonato. Y vas a empezar para que te familiarices con los plásticos que te rodean, ¿no? Y están todos. Y bueno, ¿qué vas a hacer? En cualquier caso, yo creo que hay dos tipos de medidas. A ver, Juan Manuel, hay los de medidas de origen político, que tú tendrías que saber qué piensa en tus próximas votaciones o elecciones, qué piensa el tu político de estos problemas, si de verdad se los cree o esto cree que es secundario y lo importante es el rearme mundial. Y el segundo, de carácter personal. Y lo que pretende el libro es dar recomendaciones muy sencillas. A ver, Juan Manuel, saca el plástico de tu cocina. Yo digo siempre de broma, si te agachas en el armario de la cocina ese que hace esquina, ¿de acuerdo? Que no llega nadie, están las flaneras metálicas, las bandejas de horno de Pirex, ¿te acuerdas? La Sí, porcelana sí, y la tabla de madera, que no la eso. tiraste. Y tres o cuatro raseras de plástico, perdón, Y hasta aquellas de metal. fiambreras de aluminio anodizado que eran de colores que metías los filetes rusos y unos pimientos hace 50 años para ir al campo. Ya está. Y si quieres echar tu botellita de agua del grifo, pues llévate una botella de acero que están en el mercado todas, ¿no? Pero no sigas con la historia del plástico de usar y tirar. Te cuento una antes de irte. Dice el periódico, dice ahí, Europa prohíbe el plástico de un solo uso. Bien, y aparece el plástico de un solo uso. Y entonces voy al supermercado, al sitio de los cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí. Que está las bandejas, las copas, los cubiertos, los platitos, y están todos allí. Y me quedo con los ojos como plato diciendo, pero no están prohibidos. Y vas y coges el envase de lo de siempre y dice, puede utilizarme hasta 7 veces.
Es decir, está todo en el mismo sitio, pero te dicen que puedes utilizarlo más veces. Digo, pero ¿no te das cuenta que la clave era que eso no lo va a reciclar nadie? Que cuando te deshagas de él va a contaminar el medio ambiente, que te lleves tu plato de porcelana y tu vaso de metal y tu cubierto y después los lavas. Pero van a retrasar los 7 cumpleaños. Si es de cumpleaños. ¿Qué va? Al final los tiras, Sí, porque hombre, claro, son de tan evidentemente. mala calidad. Es que Digo, para eso claro, los has comprado con esa intención, de no pero, lavarlos y de pero tirarlos sigue. en... Siguen estando. Yo cuando los fotografié en el mismo sitio digo, pero chicos, no habían prohibido. Oye, Nicolás, ha sido un placer. No sé si se te queda algo en el tintero No, o... la próxima entrega. Bueno, pues mira, yo estaré pendiente de la próxima entrega. Creo que en algún otro momento podemos tener una conversación. Me ha encantado porque venía detrás de esto. De verdad, me ha hecho mucha, mucha ilusión. Yo creo que para mí ha sido del año. He hecho muchas entrevistas. No voy a dejar a nadie en menos, pero de verdad que tenía muchísimas ganas de hablar contigo desde que habló mi mujer de una conferencia que había estado hace unos años en Córdoba y ya me contó aquello de los tiques y el bisfenol A y es algo que yo luego repito en mis clases de medicina y ha sido para mí un verdadero placer y me gustaría terminar con esta frase también de Henry David Thoreau que con el que empiezas el libro, que dice que cualquier hombre que tenga más razón que sus prójimos ya constituye una mayoría de uno. Y me ha gustado la frase porque me parece que a veces si una persona tiene razón, pues tiene razón y aunque el mundo está en contra, Me pues encanta. es una mayoría de uno. Una mayoría de uno. Bueno, yo creo que ya somos una mayoría de dos. Eso, por eso, yo creo que he encontrado el mismo sentimiento, ¿no? Porque no tenemos respuestas, tú lo has visto, ¿no? Tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas. Y cuando me dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues nos gustaría que la gente que tiene capacidad de dar respuesta técnica lo escuchara y dijera, vamos a ver, déjate de mala fe y ayúdame a buscar una alternativa técnica, si es que es posible. Y si no, la suprimimos, ¿no? A ver, desde luego el trabajo que haces es encomiable y espero que haya mucha gente como tú que dé guerra a través de esas instituciones que estás creando y que ayudas a formar para que tengamos una vida más sana y menos dependiente de los lobbies del plástico y del petróleo. Y bueno, pues darte las gracias por el conocimiento, por el sentido del humor que tienes que lo transmites también en el libro, cómo cuentas las cosas. Veo que te gusta, veo que has vivido, que has viajado, que te gusta el cine, que tienes muchos referentes y bueno, espero con avidez el siguiente libro y es un libro de verdad que voy a regalar en Navidad a gente de mi alrededor porque me parece que puede mejorar la vida, que no hace falta seguir los 80 consejos, hay que ir de uno en uno implementándolos poco a poco y sobre todo siendo conscientes, tanto la gente de la calle como los profesionales de la salud, que podemos hacer más cosas que aparte de solo recetar medicamentos. Juan Manuel, encantado. He pasado un rato excelente a tu disposición para lo que quieras. Pues lo mismo, cuando quieras, esta es tu casa y nos vemos y suerte. Un abrazo Muchas gracias. a ti. Si este contenido te ha aportado valor, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas conversaciones. Gracias por estar al otro lado.